iniciar. Bueno, ante todo, buenos días con todos, compañeros que están en el Zoom, compañeros que me acompañan aquí en el aula. Como siempre, agradecer su presencia y felicitar también su puntualidad, ya culminando con la semana número 12 y culminando también con el tema de RxJava, ¿no? Que es el tema que pudimos ver de manera teórica el día lunes y que hoy implementaremos de manera práctica, ¿ya? Como verán en pantalla, tengo a la vista nuestro Canvas, y en nuestro Canvas, en la semana 12, les pido por favor prestar atención. Miren, aquí hay un archivo zip que dice librerías RxJava. Lo que sucede es que todo este trabajo de programación reactiva, que bueno, ya es un poco más avanzado, que ya es un poco más estructurado, no se puede hacer directamente con las superclases, con las funcionalidades básicas de Java, sino que tenemos que implementar, tenemos que importar una librería, ¿no? Que es una experiencia similar a la que ustedes tuvieron, compañeros, cuando realizaron la tarea del patrón repositorio. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Donde tuvieron que importar una librería, ¿recuerdan? Para poder hacer la conexión con el MySQL, ¿no? Y hay otros compañeros que me comentan que están trabajando en sus proyectos para exportar en Excel, no en CSV, sino en Excel, para exportar PDFs, y bueno, la temática es similar, ¿no? O sea, tenemos que generar estos archivos, tenemos que generar esta exportación con librerías externas. Entonces, el caso del trabajo de RxJava es similar. Tenemos que hacerlo con una librería externa. Y bueno, ya la tenemos ahí. Y lo que vamos a hacer antes de empezar a trabajar es instalarla. Vamos a hacer la instalación de RxJava, así como hemos hecho, bueno, anteriormente, ¿no? La instalación de otras librerías. Y luego de ello vamos a empezar a trabajar en nuestro entorno, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a pedir... Adelante, ¿cómo está? Buenos días. Lo primero que les voy a pedir, chicos, es que descarguemos este archivo. ¿Está? Vamos a descargarlo. Y tengan en cuenta que cuando nosotros instalamos una librería, cuando nosotros trabajamos con una librería, estos archivos no pueden quedarse en la carpeta de descargas, ni tampoco pueden quedarse en la carpeta de escritorio o en una carpeta donde no necesariamente haya la seguridad de que estos archivos se van a mantener. En otras palabras, la recomendación es colocar estos archivos en una ubicación segura. Por ejemplo, en la carpeta documentos o en su disco C, bueno, donde ustedes estimen conveniente, pero la idea es que no esté aquí en descargas, porque miren, justo ahorita acabo de abrir la carpeta de descargas y está vacía. O sea, por razones de mantenimiento, lo cual está bien, seguramente el encargado, los encargados del laboratorio lo han borrado. Y es lo que generalmente nosotros hacemos también. Entonces, lo que vamos a hacer, miren, es descomprimirlo. Y van a encontrar ahí, miren, dos archivos, Reactive Streams y RxJava. ¿Ok? Esto lo vamos a descomprimir. Vamos a colocarlo acá. Fíjense, Reactive Streams y RxJava. ¿Ok? Esos dos archivos. Y como pueden ver, estos dos archivos tienen una extensión .jar. ¿Sí? ¿Qué cosa es un archivo .jar? Como les digo siempre, chicos, estas cosas nosotros, o estas operaciones, nosotros las vamos a automatizar y las vamos a hacer como que muy rápido, ¿no? Pero siempre es bueno entender lo que hacemos. ¿Qué cosa es un archivo .jar? A ver, cuando nosotros trabajamos nuestro código fuente, no sé si se han percatado, cuando trabajamos el código fuente, compañeros, no sé si se han percatado qué tipo de archivos son los que se generan. ¿Cuál es la extensión de los archivos que se generan? ¿Lo han visto alguna vez cuando abren su proyecto, ven la carpeta? Son archivos de texto plano, ¿correcto? ¿Y qué extensión tienen? La extensión que tienen es .java. .java. ¿Sí? Por ejemplo, creamos una clase persona. El archivo se llama persona.java. Y cuando lo abren, es un archivo de texto plano, que lo pueden abrir con el blog de notas, con el Word, con cualquier, literalmente con cualquier cosa que entienda un texto plano. ¿Sí? Y por otro lado, si han sido un poquito más curiosos, de repente por ahí han visto
que cuando creamos una solución, hay varias carpetas. Cuando abren una de las carpetas, que es la carpeta build, si mal no recuerdo, dentro de ello hay unos archivos también. Y son unos archivos de extensión .class. ¿Sí? Entonces, los archivos .class, si nosotros los queremos abrir, no se abren. Simplemente se ejecutan. ¿Sí? Porque son los ejecutables que el IDE ha compilado. Entonces, entre los .java y los .class, los .java es el código fuente, totalmente abierto, Hola Tomás, buenos días. Totalmente abierto, totalmente descifrado, ¿sí? Y por otro lado tenemos los .class, que son archivos que no podemos abrir, que no podemos ver qué cosa hay dentro, porque están compilados. Entonces, ¿qué son los .java? Es un formato intermedio. A estos archivos se les dice también precompilados. Es un intermedio. Entonces tenemos lo que es totalmente abierto, que es lo que nosotros programamos, diseñamos, ¿no? Trabajamos. Tenemos lo que es totalmente cerrado, que es lo que ya está compilado. Y tenemos estos archivos intermedios. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes dirán, profe Java te comparte las cosas así? Porque acuérdense, chicos, que nosotros estamos trabajando en arquitecturas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos PC. Hay varios compañeros que trabajan en Linux. En mi caso, yo trabajo en Mac. Entonces, estos archivos precompilados permiten que podamos trabajar en Windows, que podamos trabajar en Linux, que podamos trabajar en Mac, y al momento de compilarse, se genera un paquete propio y específico para esa arquitectura. Ese es el sentido, y por eso es que estos archivos de librerías se comparten de manera precompilada. Y esa fue, y digo fue porque ya no es, una de las razones por las cuales Java era el lenguaje de programación más usado en el mundo. Hasta hace, ¿cuánto tiempo? Unos 2, 3 años, 3 años atrás, más o menos. Ahora es Python. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Ha tenido un crecimiento muy, muy rápido, ¿no? Pero Java todavía sigue siendo y seguirá por muchos años más seguramente la base para paradigmas de programación modernos, ¿no? Que es lo que precisamente estamos estudiando y el motivo por el cual está dentro del alcance de nuestro curso. Bueno, entonces esa aclaración quiero hacerla, chicos, porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer es muy mecánico. O sea, cuando ustedes busquen librerías, las librerías van a tener esta extensión .jar, las van a guardar en una ubicación segura y luego las van a importar a sus proyectos. Pero, como les vuelvo a repetir, me interesa que sepan qué es lo que está pasando y por qué lo estamos haciendo, más allá de memorizar y, bueno, lógicamente mecanizar el proceso. Bueno, ya está esto descomprimido. Les pido a los compañeros que recién ingresan que lo puedan hacer. Es este archivo zip, librerías RxJava, que está en el Canvas en la semana 12, ahí lo coloqué. Voy a entrar a mi carpeta NetBeans Projects, donde pienso que aquí podría estar un poco más seguro. Y voy a crear aquí una nueva carpeta. Vamos a poner una nueva carpeta. Nuevo, carpeta. Y aquí voy a colocar libs. Creen una carpeta, la que ustedes deseen. Yo estoy creando una carpeta libs, de librerías. Y aquí pongo los archivos, las librerías que he descargado. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, estimados amigos, los archivos, la librería RxJava o el zip RxJava que les compartí en la semana 12 vía Canvas, lo descomprimen y los dos archivos .jar los colocan en una carpeta. Yo lo he colocado en la carpeta documentos dentro de NetBeans Projects, he creado una carpeta libs, porque entiendo que aquí no lo van a borrar. Entonces ya de manera particular en sus propios setups, en sus propias computadoras, ustedes, bueno, ya tienen obviamente un orden establecido. Y la idea, la consigna, es que esto se coloque en un lugar seguro, en un lugar que no se borra. ¿Ya? Bien. Entonces, hemos hecho eso. A ver si me confirman los que están siguiendo aquí. Omar, Nicolás, por ahí al fondo, compañeros. Si lo pueden hacer, por favor, por ahí atrás. Renato, Tomás, Tommy. ¿Sí? ¿Ya, chicos? Muy bien. Y los compañeros que están por el Zoom, que están trabajando en sus computadoras también, les pido que lo hagan. Hoy día tenemos poca asistencia por el momento. Así que espero que quienes estén viendo la clase grabada también lo puedan hacer. Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el IDE. Y vamos a crear
un nuevo proyecto. Bueno, Java Without, estándar. Y aquí voy a poner semana 12, RX Java 01. Ese es el nombre de mi proyecto. Y aquí, chicos, ya, vamos a hacer una pequeña pausa porque quiero enseñarles algo. A ver, fíjense, este es el proyecto que he creado. Ahí está, lo pueden ver a la izquierda de la pantalla. Lo pueden ver hacia la izquierda. Y como verán, este proyecto tiene varias dependencias. ¿Cómo es eso, profe? Dependencia. O sea, tiene varios elementos, ¿no? Tiene varios componentes. ¿Sí? Tiene los source package, tiene los package, que esto cuando hemos trabajado con MVC, con el patrón MVC, los lo hemos utilizado, lo han desagregado. Incluso en sus proyectos también lo han hecho. Y aquí abajo, dentro del mismo proyecto, tenemos una carpetita que se llama libraries, librerías. ¿Sí? Y miren, si nosotros abrimos aquí libraries y desplegamos JDK20, que es el JDK que está instalado en esta computadora, están todas las librerías que vienen por defecto. Esto se crea de manera automática. Cuando creamos un proyecto, esto se establece de manera automática. Pero el detalle es que aquí no está la librería RxJava. Por eso es que tenemos que importarla de manera externa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí es importar la librería para que podamos utilizarla en este proyecto. La buena noticia es que el proceso que vamos a hacer ahora tenemos que hacerlo una vez, nada más. Porque una vez que hacemos esto, la librería que nosotros importemos, la librería externa que nosotros importemos, ya va a quedar instalada en el IDE. Y la siguiente vez que lo utilice, profe, ¿qué tengo que hacer? Simplemente llamarlo. ¿Sí? Entonces, para este primer ejercicio, vamos a realizar, por así decirlo, el camino largo, ¿sí? De instalar y todo lo demás. Y para los siguientes, simplemente vamos a llamar a la librería que acabamos de instalar. Nada más. ¿Ya? Entonces, para los compañeros que ya han hecho esto, cuando han hecho la tarea del repositorio, de hecho es algo que les va a parecer muy familiar. Pero me dijo también a los compañeros que de repente no tuvieron oportunidad de hacer eso, no se encargaron de codificar en esa tarea, para que lo puedan hacer. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a colocar aquí clic derecho y vamos a escoger esta opción. ¿Qué dice esta opción, chicos? Agregar librería, add library. Muy bien, agregar librería. Y como pueden ver, aquí tenemos un montón de librerías. Pero estas librerías, ninguna de estas es la que nos va a servir. Entonces tenemos que colocar acá, crear. Y le vamos a poner un nombre. Ustedes escogen el nombre que van a elegir, ¿ya? Pero tengan en cuenta que el nombre que ustedes elijan es el nombre que va a quedar de aquí en adelante para todos sus proyectos, no solamente para esto. Entonces tiene que ser un nombre descriptivo. Si es RxJava, yo aconsejo ponerle RxJava y la versión es 3. RxJava 3. ¿Ya? Así. Crean una nueva librería, el library name sería RxJava 3. ¿Ok? Entonces le damos aquí OK, estamos creando la nueva librería y se abre esta ventanita, este menú contextual, ¿ya? Donde vamos a integrar los archivos que hemos descargado y que hemos guardado en el NetBeans Project, bueno, en mi caso, que he guardado en el NetBeans Project, con la nueva librería que estoy creando. Entonces aquí miren el botón, dice Add Jar Folder. Jar, ¿se acuerdan qué cosa era Jar? JR. La extensión de los dos archivos que vamos a importar. Muy bien. Hola Liz, adelante, bienvenida. Entonces, hacemos clic aquí y vamos a buscar los archivos. Cada uno lo ha colocado en una ubicación que conoce. Yo particularmente lo puse acá, en NetBeans Project, y aquí lo guardé en una carpeta llamada libs, que debe estar por acá. Aquí está, libs. Muy bien. Y le pongo aquí Add Jar Folder. Muy bien. A ver, vamos a ver de nuevo. Libs. Y aquí están mis archivos. Entonces voy a seleccionar los dos, porque son los dos los que quiero instalar. Ahí está. Seleccionan los dos. Y ahora sí le ponen Add Jar Folder. Y miren,
miren lo que sucede. Aquí se agregó la carpeta, esto si quieren lo pueden borrar. Simplemente agreguen los archivos, como lo estoy haciendo aquí. Ya está. Algo así les debe quedar. Al final están los nombres de los archivos. Reactive Streams y RX Java 3. ¿Ya? Y bueno, el último paso del proceso es hacer clic en OK. Y como pueden ver, miren, al final de la lista de librerías se ha creado la librería con el nombre que indiqué, RX Java 3, que es la última, dicho sea de paso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hemos creado la librería. ¿Qué es lo que falta? Agregarla, ¿a dónde, Tomás? Al proyecto. Muy bien, agregarla al proyecto, agregarla a este proyecto. Entonces, hacemos clic en Add Library y con eso, miren, se cierra y fíjense, ¿se acuerdan que les había enseñado la carpeta Libraries? Miren lo que aparece ahora. Aparece JDK20, que es el que se genera por default, o el JDK que estén usando, ¿no? De acuerdo a lo que estén en sus computadoras. Y acá se han agregado las dos librerías, ¿no? Reactive Streams y RX Java 3. ¿Sí? Ahí aparece ahora en las librerías. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ahora sí estamos expeditos, estamos listos para poder trabajar con esa librería, con las clases que nos dan esas librerías. ¿Ok? Ese es el proceso, chicos, que vamos a seguir para instalar cualquier librería. ¿Ya? Para los compañeros que me estaban preguntando el lunes cómo enviar correos, también hay una librería que permite hacer eso. ¿Sí? El proceso es similar, ¿no? Tendrían que hacer la descarga, la instalación, y luego una vez instalado y empezar a programar, ¿no? Como les decía, la buena noticia es que estas librerías que hemos instalado ya se quedan en el IDE, y para los próximos proyectos lo único que tenemos que hacer es agregarlo, nada más. Ya no tenemos que buscar el archivo, nada de eso. Simplemente le ponemos agregar porque ya queda grabado. Ahora, termino con esto, chicos, una recomendación final. Aquí, como pueden ver, está mi carpeta de NetBeans Projects y aquí está mi carpeta libs. Si esta carpeta, por alguna razón, o estos archivos, por alguna razón, se borran, o los borramos, o desaparecen de aquí, lo que va a pasar es que sus proyectos van a dejar de funcionar. Les va a dar un error. Porque acuérdense que este código es un código precompilado. ¿Qué quiere decir? Que al momento de ejecutarse, esto se llama, se integra y se compila. Si esto ya no está, su proyecto va a dejar de funcionar. Por eso es que tienen que guardar estas librerías, estos archivos precompilados, los tienen que guardar en una ubicación segura. Por eso, vuelvo a reiterar la recomendación, compañeros, no es recomendable que se quede en la carpeta de descarga o en la carpeta de escritorio. Pónganlo en un lugar donde ustedes sepan que no se va a borrar. ¿Sí? Yo particularmente lo pongo dentro de NetBeans Project. Pero eso ya depende del estilo y del orden que cada uno de ustedes establezca en sus trabajos. ¿Ya? Bueno, volvemos al IDE. Y ahora sí, ya tenemos listo todo nuestro entorno para poder trabajar. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Empiezo con los amigos que están en el Zoom. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta, compañeros de Zoom? ¿Alguna duda? ¿O algún comentario? Está Brian, está Jefferson, Yerko, Francisco, Luciana, Miguel. Chicos, ¿tienen alguna duda, compañeros que están en el Zoom? ¿No? Ya. Ok, compañeros que están aquí conmigo, ¿alguna duda, compañeros? ¿Consulta? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Chévere. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, es sencillo. Es solamente recordar el proceso. Pero más que recordarlo, porque de hecho, como les digo, esto lo vamos a automatizar y de hecho lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Pero lo que me interesa una vez más, compañeros, es que sepamos lo que estamos haciendo. Eso es algo importante, ¿no? Que no debemos perder de vista. Bueno, ya, entonces vamos ahora sí a codificar y vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a colocar aquí una clase, vamos a crear una clase usuario. Creen, por favor, en su proyecto una clase usuario. Tengan cuidado, miren, se me creó en otro paquete. Ya, ahí está. Entonces tenemos en el mismo paquete, por favor, tengan cuidado, me acaba de pasar esto. En el mismo paquete, la clase usuario y la clase principal. Tienen que estar en el mismo paquete. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar la dinámica de los observables, ¿sí? De los observables que emiten
información que emiten eventos y los suscriptores que reciben esas emisiones, que reciben esa información. Y lo vamos a hacer mediante la transmisión de datos de usuario. Y para ello vamos a crear una clase usuario. ¿Ya? Esta clase usuario vamos a ponerle dos atributos. Nombre y edad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí tengo que hacer una pequeña modificación. ¿Dónde, profe? ¿En los atributos? Sí, en los atributos. ¿Cómo así? A ver, les cuento. Les cuento. Y se los explico con un ejemplo. Nosotros tenemos un sensor de temperatura, ¿correcto? Un sensor de temperatura. El sensor de temperatura tiene como trabajo detectar la temperatura y enviarla a un sistema para ser procesado. ¿Ya? La pregunta es, ¿ese sensor de temperatura, cuando recibe la temperatura, la puede cambiar o simplemente tiene que transmitir? Solamente la transmite, no tendría sentido que la cambie, ¿correcto? Muy bien, número uno. Número dos, ¿se acuerdan cuando veíamos programación funcional más o menos por la mitad del curso? Hace unas 2, 3, más, 4 semanas más o menos. Y decían que los datos, que los flujos de datos, que los streams de datos eran inmutables. ¿Se acuerdan? Inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no se pueden modificar. Entonces, recuerden que aquí vamos a trabajar con una mezcla de programación funcional, porque no vamos a transmitir uno, sino muchos datos. Entonces, cuando tenemos un observable, ¿sí? Cuando tenemos un observable, el observable lo que hace es entregar datos inmutables, datos que no cambian. Acuérdense del ejemplo del sensor. Entonces, como van a ser datos que no cambian, datos que se instancian una única vez y luego no van a cambiar, lo que tenemos que colocar aquí es lo siguiente. Tenemos que poner acá fine. Claro. ¿Qué significa esto? Significa que no van a cambiar. ¿Sí? Significa que no van a cambiar. No van a cambiar. Y aquí también. Entonces, aquí decimos los atributos no cambiarán. Son inmutables. Son valores que permanecerán inmutables. Para estar familiarizados con este término. ¿Ya? Hay que inicializar la variable. ¿Ya? Ok, eso lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces vamos a crear ahora un constructor precisamente para hacer esa inicialización que nos pide el líder. Pero este constructor únicamente va a tener el nombre. Y fíjense, chicos, fíjense, he creado un primer constructor que únicamente tiene el nombre, que únicamente afecta al nombre. Y miren cómo se mantiene el error aquí arriba. Porque el IDE, ¿qué es lo que me dice? Me dice, ya, bacán, tú quieres que no se modifique. Chévere, no se va a modificar. Pero, ¿con qué valor lo inicializo? Porque si nosotros no colocamos ningún valor, ¿con qué valor se inicializa, Fabricio? Con null. ¿Sí? No existe, claro. Null no existe. Null es el limbo. Null es algo que no podemos hacer null más uno. Claro, nos va a generar un error. Entonces, como el primer constructor que he creado no tiene, no tiene una referencia de edad, ¿qué es lo que está pasando? Me sigue saliendo el error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá una referencia de edad. No lo estoy pasando como parámetro, pero le estoy diciendo que cuando solamente cuente con el nombre, la edad se va a inicializar en -1. Y -1 que se convierte acá en un flag que me indica que no hay edad. Porque no hay edad -1. Claro, hay edad 0, ¿no? Los niños recién nacidos, los que no tienen 1 año todavía, tienen 0 años. Y de ahí en adelante. Pero -1 que indica que no hay edad. Entonces, podría pasar que en estos millones de datos, en algunos se reciba solo el nombre y en otros el nombre y la edad.
¿Ya? Y lo interesante y lo que quería que ustedes vieran, amigos, es cómo el IDE se cuida mucho cuando colocamos aquí el final. Porque el final te dice no se va a modificar. Chévere, no se modifica, pero ¿qué valor es el que le estás asignando? Y el valor que le estoy asignando es el valor que brinda el constructor. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora con otro constructor que se va a aplicar cuando tengamos los dos datos, cuando tengamos nombre y edad. Clic derecho, hacer code, constructor y colocamos aquí nombre y edad. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya está? Están los dos constructores. Un primer constructor que únicamente tiene el nombre y el otro constructor que tiene nombre y edad. Créenlo con código automático, chicos. No lo tienen que escribir. Créenlo con código automático. No es necesario que lo escriban. ¿Ya? Son dos constructores. El primer constructor que tiene el nombre, que recibe el nombre como parámetro, que lo pasa, y cuando solamente tenemos el nombre, a la edad le colocamos -1. Y el otro, cuando tienes nombre y edad, y ambos parámetros se pasan a los atributos. Eso es. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué más me falta? A ver, si recordamos los estándares, chicos. Me faltan los get y set. Ajá. ¿Serán get y set? Vamos a ver. A ver, voy a poner aquí insert code otra vez. Y fíjense lo que me sale aquí, o lo que no me sale. ¿Por qué no me salen los setters, Omar? Porque no se va a poder setear ningún tipo de valor. Muy bien, porque no tiene sentido setear, porque es inmutable, porque es inalterable. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, claro, nuestra reacción natural es decir, profe, faltan los getter y setter. Pero aquí solamente vamos a requerir de los getter. Entonces ponemos aquí ambos getter, porque sí los vamos a necesitar, y los generamos. Ya está. Entonces miren cómo va quedando nuestra clase. Miren cómo va quedando nuestra clase. Tienen los dos constructores, tienen los setters, perdón, los getters. Vamos a poner el comentario aquí. El comentario aquí. No aplica setters porque los valores o los atributos no se modificarán. Ya está. Muy bien. Y finalmente, a ver, finalmente vamos a aplicar algo sencillo. Vamos a poner aquí, para que nos devuelva si es mayor de edad o no. Para aplicar un método aquí, vamos a hacerlo con un this. Si edad es mayor o igual a 18. Ya está. Y si esto no se cumple, ya está. Listo. Eso sería. Es mayor de edad. Si es mayor de 18, mayor de edad. Si no, no es mayor de edad. Y eso es todo. Eso es todo. Ya es una lógica sencilla. Lo único ahí, tener en cuenta que como el usuario o como estos datos del usuario van a ser inmutables, tenemos que considerar o asegurarnos precisamente de que no se van a modificar. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. Correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Bien, vamos ahora a la clase principal. ¿Ya? A ver, termínenlo por favor para ir a la clase principal donde ya vamos a hacer uso de RxJava. Cuando ya revisas por ahí. Oh, compiladores. Ya le compilados. ¿Estás llevando el curso? ¿Estás software, no? Curso de compiladores. Bien complicado. Bien chévere. Están haciendo un lenguaje de
Y han visto árboles de visitar. Lo caso, ¿no? No. No, no, o sea, ah, ya, para inglés. Bueno, claro, claro. ¿Y cuál es el proyecto? O sea, por ejemplo, quería lo de lenguaje. ¿Cuál currículum más o menos estandalizado? La de O sea, un metalenguaje. ajá, eso. Qué buena idea. Ahí se todo. Pues oye, que se podía hacer para. Igual de Un metalenguaje. Bueno, bien chicos, terminamos entonces con esta clase usuario y nos vamos a la clase principal. Ya está. Bien, vamos a la clase principal. Ya, y aquí, en la clase principal, vamos a ver, voy a ver si lo puedo hacer directo, si no voy a tener que escribirlo, pero solamente se hace esto una vez. A ver, fíjense, vamos a crear un conjunto de usuarios observables. Y aquí el tipo de dato es usuario. Observable, usuario. ¿Bien? Observable, usuario. Y el grupo de datos se va a llamar usuarios observables. Bien, hasta ahí. Vamos a importar aquí. Y la que vamos a importar es esta. IO ReactiveX RX Java 3 Core Observable. Ahí está. Esta es. Esta corresponde a la librería que hemos importado. Usual Dependency. ¿Ya? IO ReactiveX RX Java 3 Core Observable. Bien. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un método llamado just. Así como lo oigo. Just. Este método just, ¿qué es lo que nos permite? A ver, primero permítanme explicarles qué es lo que vamos a hacer aquí. A ver, miren. Estamos creando un conjunto de elementos observables, de elementos que van a emitir datos. ¿Ok? Ese conjunto de elementos se llama usuarios observables. ¿Ya? Y esta clase observable tiene un método llamado just. ¿Y qué permite just? Como vamos a trabajar con una cantidad, por el momento, vamos a trabajar con una cantidad de datos específica. Claro, just es como que decirte, te doy lo justo, ¿no? Un poquito o algo, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? No encuentro un término, una palabra para traducirlo de manera literal. Hola, mentira, ¿cómo estás? Pero la idea es que vamos a dar una cierta cantidad de datos que son los que se van a agregar a esta lista de observables. ¿Y qué datos van a ser? Pues van a ser instancias, objetos de la clase usuario. Por ejemplo, miren, new usuario, y acá voy a hacer uso del primer constructor. Fíjense. Si yo coloco aquí new usuario, José, ¿qué es lo que estoy creando? Un objeto usuario cuyo nombre es José. ¿Y cuál es su edad? -1. ¿Ven? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, estoy creando un primer elemento que lo estoy agregando a esa lista de observables. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, voy a poner esto por aquí abajo, y vamos a colocar más elementos. Y miren, como hemos creado dos constructores, puedo colocar aquí, por ejemplo, otro elemento, otro objeto, pero este otro objeto lo creo con otro constructor. O sea, puedo variar. Puedo variar. Vamos a crear varios, por favor. Créanse varios.
entre que utilicen uno u otro constructor para que haya un poquito de diversidad aquí. Ahí está. Bien. Créense varios, chicos. Créense varios, por favor. Ahí está. Bien. Entonces, hemos creado, miren, varias instancias. Bueno, en mi caso han sido 7. 7 instancias, 7 objetos. Ustedes pueden crear los que deseen dentro de este método Just, ¿no? Y como verán, esto ya tiene forma de programación funcional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? Lo que está sucediendo es que los observables están emitiendo información. ¿Qué información están emitiendo? Es los usuarios que se están creando. ¿Sí? Es como el sensor que capta la temperatura y la manda. Capta la temperatura y la manda, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende hasta ahí? Eso es lo que estamos haciendo con el observable, ¿sí? Y usuarios observable es el conjunto de datos que se está como que transmitiendo, ¿no? Como que se está generando y transmitiendo. Ahora, siempre que hay un transmisor, ¿qué tiene que haber? Un receptor, correcto. Alguien que reciba, alguien que le interese esa información, ¿cierto? O sea, está bien, esto está generando la información, esto está enviando estos datos, pero necesitamos que alguien lo pueda ver, ¿sí? O lo pueda recibir. Entonces, para ello, vamos a utilizar otro método. ¿Cuál? Vamos a utilizar, miren, de usuarios observables, el método se llama subscribe. Subscribe, ahí está. Subscribe. Suscribir. Bien. Ahí está, subscribe. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a crear una función lambda. Usuario. Cierra. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear aquí una salida que dice nombre del usuario. Nombre del usuario. Y acá ponemos más usuario.getNombre más usuario. ¿Cómo se llama? Mayor edad. Ahí está. Okay. Y entre cada uno de estos, elementos, para que no se muestre todo de golpe, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarle una pausa de 2 segundos. Pausa 2 segundos. Ya eso ya sabemos cómo se programa, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí. ¿Ok? Entonces, mientras va terminando, subscribe, ¿qué es lo que hace? Subscribe lo que hace es empezar a, entre comillas, escuchar la información que llega. ¿Y qué hago, profe, con la información que llega? Creo objetos de la clase usuario con lo que va llegando y voy colocando acá sus nombres y si es mayor de edad. ¿Ven? O sea, aquí, con esta función lambda, lo que le estoy diciendo es que reciba los datos que vienen del observable, que los reciba, y le estoy diciendo lo que tiene que hacer con eso. ¿Sí? Le estoy diciendo que muestre el nombre y que utilice el método mayor edad que está dentro de la clase usuario. Y para que esto se vea de manera, digamos, que sea un poco más visible, estoy creando una pausa de 2 segundos entre cada ejecución. ¿Ya? Bueno, programen la pausa, chicos. Esto ya lo podemos hacer. Voy a crear también. Ahí lo dejo un ratito para que lo puedan terminar. Tengan cuidado con los
con las llaves, con los paréntesis, porque es programación funcional. Sabemos que tiene una manera particular de escribirse. No es difícil, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Método de pausa, ¿no? Sí, ponle ahí, créalo, y ahorita lo trabajamos. Sí, de hecho en pausa les va a salir un error, porque es un método que que lo incorporamos la semana pasada y que lo vamos a programar después, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué lo llamo así? Porque si pusiera ahí todo el desarrollo de pausa sería muy grande, pues, ¿no? Claro, lo podríamos hacer, pero sería un poquito engorroso. Ya, a ver. Como lo dicen como para escuchar lo que está diciendo. Sí. Y mira, ahí estamos escuchando, pero no solamente estamos escuchando, Fabricio, sino que ¿qué más estamos haciendo? Estamos mostrando su nombre, o sea, estamos personalizando lo que vamos a hacer con lo que escuchamos. ¿Ves? ¿Cómo tratamos los datos? ¿Cómo tratamos los datos que recibimos? ¿Y qué datos está recibiendo? Nombres ¿Nombres o objetos? los buenos. Está recibiendo objetos. Muy bien. Claro, lo observable, como dice Fabricio, está emitiendo información. Y con el subscribe que estamos haciendo, le estamos recibiendo, pero no solo eso, sino que estamos tratando, gestionando la información. ¿Sí? ¿Y cómo llega esa información? Llega en forma de objetos de la clase usuario. ¿Ven? Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Ah, Si podría venir. claro. ¿Qué pasa? Hay una coma de más después de edición. Recuerda que el último no lleva coma. No lo vi bien. A ver, ¿dónde sale el error? A ver. Y un usuario. A partir de ahí que sale el error. ¿Qué pasa ahí? Cambiar el constructor. A ver tu constructor de usuario. No, pues está al revés. Pero más fácil cambiarlo en el main. Bueno, ya tuve, pero sí, ese es el error. Ya, muy bien, chicos. ¿Algo más, por favor? Falta el pausa, ¿no? Ya, vamos a trabajar el pausa y lo ejecutamos. A ver, el pausa. Colocamos aquí. Bueno, aquí sería tiempo T. A ver, try catch. Y aquí en el try llamamos a thread, y ya lo conocemos muy bien, y el método es sleep. Ya está. Bien, ahí está, ya está listo. Ahora sí ya está listo. ¿No? Faltaba el pausa, y ahora sí está listo. Bien, a ver, vamos probándolo, chicos. Vamos probándolo. Si esto funciona, quiere decir también que nuestras librerías han sido importadas correctamente. Recuerden que este trabajo, este proyecto es un poquito especial, porque está trabajando con contenido externo. Con estas librerías, está trabajando con estas librerías de acá, ¿no? Que las hemos importado al momento de crear el proyecto. Estas de acá. ¿Sí? A ver, pruébenlo, chicos. ¿Qué pasó? Pruébenlo, por favor. Ahí está bien. Nombre del usuario José, no es mayor de edad. Luis tiene 25 años, es mayor de edad. Carla tiene 40 años, es mayor de edad. Miguel no es mayor de edad. Javier no es mayor de edad. El usuario Pedro no es mayor de edad y termino. ¿Qué tal? Esa es la lógica, chicos, del RxJava. O sea, tenemos un observable que emite y tenemos alguien que recibe, gestiona y, como decía acá nuestro amigo, te dice qué hacer con la información. O sea, decide qué hacer. Nosotros lo que estamos haciendo aquí, al momento que nos sale no es mayor de edad, es mayor de edad, ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando un método de la clase usuario. ¿Ven? Podría ser cualquier otra cosa. Podrían sumar las edades, promediar, o sea, se puede hacer literalmente cualquier cosa, ¿no? O crear un arreglo de repente.
Entonces lo que estamos simulando aquí es esto, ¿no? Cuando creamos el observable emite información en forma de ¿qué? En forma de objetos de la clase persona. Va desde la línea 20 hasta la línea 26, 27. Eso es lo que emite, ¿sí? Lo que emite. Profe, ¿por qué lo creaste con just? Porque es una cantidad finita, es una cantidad definida de valores. Recuerden que teóricamente esto podría generar valores infinitos también, como vamos a ver dentro de un momento. Just me indica que van a ser valores específicos, en un rango específico, en una cantidad específica. ¿Sí? Y luego tenemos el suscribir, que es quién va, así como hay un emisor, quién va a oír, quién va a recibir, el receptor de estos elementos que se están transmitiendo. Lo estamos recibiendo en forma de ¿qué? Miren la función lambda, lo estamos recibiendo en forma de objeto de la clase usuario. ¿Sí? Objeto de la clase usuario. ¿Ok? Y bueno, en esta forma de objeto de la clase usuario estamos invocando al nombre del usuario, a su nombre, al getNombre y al método mayor edad para que muestre si es mayor o menor de edad. Es un ejemplo de lo que podemos hacer. ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, empiezo con los amigos que están en el Zoom. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, por favor, compañeros que están en el Zoom? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Para los amigos que no esté de repente funcionando este código porque no han podido hacer la importación de las librerías, el paso inicial lo expliqué al inicio de la clase. Pueden revisar la grabación. Lo bueno es que la clase se está grabando. Entonces, por ahí que si hay dudas de cómo hacer la importación o la creación de la librería, pueden ver esto, ¿no? Pueden ver el inicio de la clase. Y las librerías se encuentran publicadas en Canvas, está en la semana 2. Bien. ¿Alguna pregunta por aquí? Compañeros que están aquí conmigo en el salón, ¿tienen alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Ya, ok. Ya, chévere. Vamos a ver otro caso. Si es que ya no hay dudas, vamos a cerrar esto. Y vamos a empezar uno nuevo. A ver, vamos a empezar un nuevo caso. Ah, cuéntame. En este caso, ¿cuál sería el evento? A ver. Un evento, ¿te refieres? Ya. Por ejemplo, si yo recibo aquí el primer objeto, porque recuerda que nos están mandando objetos. ¿Sí? Como que está transmitiendo objetos. Bien, entonces, llega el primer objeto y me dice que el primer objeto es José. ¿Qué hago con José? Lo imprimo, muestro su edad, pero podría ser cualquier otra cosa. Como por ejemplo, enviar ese nombre a un API. O puedo enviar ese nombre a un archivo de texto como log. Entonces, el hecho de poder recibir la información y gestionarla para, digamos, hacer una acción específica, eso ya es un evento. Claro. Es un evento asincrónico, es un evento que no controlamos directamente porque lo que hace el observable es enviar, pero sí podríamos interpretar como que la gestión del dato que llega ya es un evento que sí podemos controlar. Ajá, sí. Entonces ahí, como ves, tienes un reto académico bien chévere porque tienes muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Ahí puedes implementar un strategy también. Puedes implementar un strategy, puedes implementar un factory. Aquí yo lo único que he hecho es crear objetos, pero esos objetos podrían pasar por un builder. O sea, literalmente puedes hacer muchas cosas, ¿no? Eso es. Muy bien, Tomás. Bien, chicos, vamos a ver. Vamos a ver ahora otro caso. A ver. Ya, en este caso, ya que estamos hablando, o ya que ponía el ejemplo de un sensor, sí. ¿La tarea se escribe ahí mismo en el foro o se puede enviar una publicación? Más cosas, como gusta. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, me preguntan por la tarea, chicos, respecto de la tarea del foro. Pueden escribir ahí mismo porque les he habilitado para que contesten en el mismo Canvas.
o si les hace más cómodo, lo pueden hacer en un Word. No se preocupen, cualquiera de las dos formas está bien. Igual lo voy a recibir. Lo importante es que esté la respuesta. Recuerden, ya que hablamos de la tarea, recuerden que esta tarea no lleva código. ¿Sí? Es únicamente el análisis crítico. Hola, ¿qué tal? Es el análisis crítico de las lecturas, nada más. No lleva código, no se codifica. Se pone el pico. ¿Sí? A ver, me estoy confundiendo la tarea. A ver. No, me estoy confundiendo. Sí, es el foro. Claro. Pero se va a exponer. No, me refiero a que no lleva código. Ahí, O sea, que no se codifica. No se expone. no se expone. No se expone. Precisamente porque estamos un poquito como que escasos de tiempo. Sí, por eso. La siguiente tarea sí la van a exponer. Y esa tarea la van a entregar antes de la semana 14, para como que nos preparamos para la práctica 2. Sí. Sí. Ahorita estamos priorizando cubrir los temas de la clase. Por eso es que no vamos a exponer la tarea. Ya yo les entregaré mis observaciones a través del campo. Ah, y hablando de observaciones y hablando de retroalimentación, también ya subí la retroalimentación de la entrega de los trabajos, ¿no? Que había quedado pendiente. Ya lo tienen, chicos, ahí están los comentarios también. Y bueno, complementado ello con lo que se les indicó cuando estaban exponiendo. Bueno, vamos. Ya, vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso para mí será semana 12, RX Java 02. Vamos. A ver, cerramos aquí. Y vamos a crear ahora una clase específicamente para trabajar el observable y una clase que específicamente va a ser la función que hace entidad. ¿Cómo así, profesor? Fíjense. Vamos a crear una clase llamada clima, y otra clase llamada clima observable. Clima y clima observable. ¿Ya? Ahí está. Clima y clima observable. Ahí está. Tres clases. La clase principal, que ya viene por default, la clase clima y la clase clima observable. ¿Ya, chicos? Esas tres clases vamos a ver. Ahora, recuerden que como vamos a trabajar con RX Java, y RX Java no viene de manera nativa, tenemos que colocar la librería. Entonces, como ya está creada y ya está generada la librería, no tenemos que crearla nuevamente. Lo único que tenemos que hacer es clic derecho aquí, Add Library, y aquí, miren, buscamos la librería que hemos creado. En mi caso, ¿se acuerdan? Se llamaba RX Java. Ustedes seguramente le han puesto otro nombre, bueno, el nombre que hayan colocado, RX Java. ¿Y bien? Y una vez que lo hemos colocado, miren, automáticamente aparecen las librerías como en el proyecto anterior. Ya, ok. Entonces, como ya hemos creado la librería, simplemente tenemos que colocar aquí Add Library y va a aparecer la librería en la lista. En mi caso, yo la grabé así, miren, como RX Java 3. Lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿no? Ya no tenemos que importar los archivos, ya no tenemos que descargarlos de nuevo, no. Simplemente llamamos a la librería y ya está. Bueno, entonces tenemos aquí estas clases. Vamos a ir primero a la clase Clima, ¿ya? Vamos a la clase Clima, chicos, por favor. ¿Sí? La clase Clima. Y la clase Clima va a tener tres atributos, todos reales. El clima se mide por la temperatura, el clima se mide por la cantidad de humedad y el clima se mide por la presión atmosférica. Ya está. Entonces, miren cómo cobra sentido esto. El sensor va a captar del ambiente la temperatura, la humedad y la presión. Y lo va a mandar, lo va a empezar a emitir. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, lo va a empezar a emitir. La pregunta que les hice hace un momento.
estos valores que el sensor detecta, ¿los emite y los manda o los emite, los cambia y los manda? Los emite y los manda, porque es inmutable. O sea, su chamba es simplemente decir cuál es la temperatura. Él lo único que hace es captar la temperatura y mandarla. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que me falta? Final. Colocarle final. Muy bien, colocarle final a cada uno de estos atributos. Como lo explicaba, chicos, como este es un sensor, voy a poner acá, lo simula el sensor de clima. Como el sensor lo único que hace es igual así. Eso tiene que ver, o sea, una de las lecturas mencionadas de eso de lo que le pregunté sobre aspectos, porque básicamente la diferencia entre el orientado a objetos y el aspectos era de que no se necesitaba poner las clases sujeto y observadores explícitamente. Está desacoplado igual. Así es. Entonces tenemos aquí final. No se preocupen, les va a salir un error porque ninguno de los atributos que ven aquí se ha inicializado. Entonces, como ninguno se ha inicializado, nos va a salir esto. Entonces, aquí insertamos, fíjense, insertamos esto. ¿Sí? Insertamos el constructor. Y bueno, luego ya no serían getter y setter, ya no nos sale porque como son final, no tiene sentido ponerle setter. Simplemente los getter, que también los generamos con código automático. ¿Ya? Entonces, tenemos los tres atributos final, la clase, ¿no? La clase clima, ¿ok? Y tenemos por aquí los métodos de los getter. Bien. Y por último, habíamos visto, ¿se acuerdan en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, habíamos visto un tema de mostrar datos, de mostrar mayor de datos? Para hacerlo esto más rápido, vamos a crear un toString. Un toString que nos muestre, así miren, que nos muestre la temperatura, que nos muestre la humedad y que nos muestre la presión. Ya, solo eso. Entonces, vamos a generar, miren, la clase clima, que va a tener tres atributos inmutables, tres atributos invariables, donde les vamos a colocar final, temperatura, humedad y presión. Luego tenemos el constructor clima, que va a tener tres parámetros, temperatura, humedad y presión. Temperatura, humedad y presión. No es necesario colocar setters, ¿por qué? Porque no van a cambiar, no van a variar. Entonces, como no cambian, como no varían, simplemente lo dejamos en get. Y en el caso del toString, es una manera rápida de poder mostrar en una cadena de texto cuáles son los valores que tiene cada atributo. ¿Sí? Lo hacemos así rápido para no complicarnos, para hacerlo de manera breve. ¿Ok? Bien. Eso es respecto a... Perdón, eso es respecto a la clase clima. Con eso terminamos la clase clima. No hay más que hacer. ¿Ya? A ver, los que están siguiendo el código, terminen por favor la clase clima. Terminen esa clase. Terminen la clase clima, por favor. Terminamos con el toString, ¿no? El toString que nos va a permitir mostrar los valores de cada atributo en una cadena. Es lo único que bueno, digamos, faltaría. ¿Usted considera que es el negocio de programación más robusto, más versátil, más atemporal? Más atemporal, uy, qué buena pregunta. Si me preguntas, bueno, es que son varias preguntas y son varias respuestas. ¿Ya? Sí, claro, no es que quiere evadir dar una opinión, pero mira, si hablamos de masa temporal, te hablaría del C++. Por ejemplo, el C++ para los compañeros como Mario y otros compañeros que llevan ingeniería de software, lo siguen usando en estructura de datos avanzada. Programación competitiva creo que también llevan en C++, ¿o no? Sí, también en C++, ¿ves?
Entonces, C++ es un lenguaje que data de los años 70 y se sigue utilizando. Y C++ viene del lenguaje C. Tú dirás, ¿por qué se llama C++? Porque el más significa que es orientado a objetos. Inclusive, hace algunos años, 2 años, 3 años atrás, Po1 se enseñaba con C++ y Po2 con Java. Entonces, C++ es un lenguaje totalmente atemporal porque sirve y seguirá sirviendo todavía por algunos años para la formación de ingenieros, sobre todo los que van a software. Ahora, si me habla de versátil, hace un rato les comentaba respecto de Java. Las librerías que hemos trabajado hoy día son precompiladas. ¿Por qué? Porque cuando las compilas en esta máquina Windows, las compilas en esta máquina Mac, las compilas en la máquina Linux que tiene Mac. O sea, se compila en cualquier lado y puedes trabajarlo literalmente en cualquier sitio. Entonces, tú puedes trabajar Java en un celular de gama media, de gama baja, puedes trabajar Java en esa computadora o en cualquier otra. Es súper versátil. Y por eso fue el más usado mundialmente hasta antes de que aparezca la inteligencia artificial y bueno, empezará pues el tema del Python. Ahora, en el caso del Python, el Python para ustedes, y digo todos los que estamos aquí, independientemente de la carrera que lleven, como ya tienen una formación en abstracción de datos, como ya tienen una formación en entender este código, el Python es muy sencillo. Es bien sencillo, porque todo lo tienen empaquetado. Y ustedes entienden muy bien cuando tienen un objeto y llaman un método. Eso es básicamente Python. Es bien simple, bien sencillo. Y más aún si ahora tenemos la inteligencia artificial generativa mucho más rápido. ¿Ve? Entonces, Python es súper versátil y es súper potente. Y es súper fácil para personas como nosotros que tenemos esa formación. Y digo nosotros por todo, porque ustedes, al margen de la carrera que van, tienen una formación en el sistema. ¿Ve? Entonces, depende del contexto. O sea, no hay una respuesta única para esta pregunta. Si hablamos de atemporal, yo te diría el C++. Y es un lenguaje que no es horrible en realidad, sino que trabajas a bajo nivel. Es bien interesante. Más cercano a la máquina. Más cercano a la máquina. Y hay ocasiones en las cuales necesitas estar muy cercano a la máquina. Por ejemplo, cuando trabajas computación, visión artificial, por ejemplo. Es la base de... Es la base de todo, sí, es verdad. Es más bajo nivel que Java. Java es como un nivel intermedio, sí, es súper versátil. Es decir, entonces, es simpático esto, ¿no? Hablar de los lenguajes, hablar de... Sí, toma. Sí, y el fuerte de Python es la IA. ¿Cuál es el fuerte de Java? El fuerte de Java es la programación orientada a objetos. Claro, porque es un lenguaje que está hecho para tener un espectro muy amplio. Entonces, como la programación orientada a objetos lo puedes aplicar literalmente en cualquier contexto, en cualquier cosa, por eso es que Java encaja bien en cualquier proyecto que puedas trabajar de desarrollo de software. Pero ahora la industria, ¿qué pide? Python, Java. La industria lo que pide es que tengas una formación en patrón. Si tú te vas a dedicar a desarrollador de software y tu línea es primero junior, senior y demás, tienes que comprender y trabajar muy bien los patrones. Eso es lo que pide la industria. Ahora, en términos de lenguajes, eso es muy variable. Te pueden pedir Python, te pueden pedir Java, te pueden pedir PHP, te pueden pedir Python con Django para desarrollo web. Depende mucho de lo que se dedique la empresa. Pero para ustedes, y digo ustedes, refiriéndome absolutamente a todos, si es que ahorita ustedes ven, miren, se lo digo con toda franqueza, si es que ahorita ustedes ven un tutorial en YouTube de PHP, aprenden PHP en un día. Porque tienen ya la formación, o sea, esa formación de la abstracción de datos, esa formación de la asignación de variables, valores, etcétera, lo aprenden en un toque. Ahora, si la empresa es más grande y te piden certificación, bueno, tendrías que hacer lo que yo hice. Yo aprendí primero y estudié después, porque me pedían precisamente tener una constancia, porque era una empresa que tenía que hacer compilers en su base internacional, ¿no? Pero, digamos, si tú tienes sólidos estos conceptos de programación orientada a objetos, de herencia, polimorfismo, eso lo puedes aplicar en Java y lo puedes aplicar en cualquier lenguaje. Es como cuando aprendemos a contar con manzanas y luego nos dicen cuenta peras. Es lo mismo. Lo único que cambia es la forma. Por ejemplo, en PHP, tú no declaras el tipo de variable, declaras la variable, nada más.
igual que Python, porque son lenguajes débilmente tipados. O sea, tú pones edad y ya está. ¿Y tú dirás, ¿y cuándo se ve el tipo? Cuando le asignas un valor. Es el mismo lenguaje que se encarga de decir, este es entero, este es string, esto es real. Y puede cambiar en el tiempo, inclusive. O sea, es mucho más orientado al programador, es mucho más fácil. Por eso es que, si ustedes si les interesa, y esto es un consejo, chicos, real, de repente este verano que van a tener un poquito más de tiempo, les interesa aprender otro lenguaje, véanse un tutorial de YouTube de PHP y van a ver que lo van a aprender literalmente en 2 tardes. ¿Verdad? ¿Verdad? No es que el lenguaje sea fácil, sino es la formación que ustedes tienen. Es por la formación que ustedes tienen, por ya la manera como está estructurado su pensamiento. Bueno, listo chicos, terminamos entonces con la clase clima y nos vamos ahora a la clase clima observable. Vamos ahora a la emisión de datos, la vamos a desacoplar de la clase cliente que vendría a ser la clase principal. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a crear un método que nos va a devolver un conjunto de observables. Vamos a poner aquí getClima. Así. Muy bien. Y lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Tenemos que importar aquí la librería, ¿no? Y es esta, ReactiveX, RX Java 3 Core Observable. Ahí está. Esta es el. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con getClima? getClima igual va a empezar a emitir información. Vamos a hacerlo de otra forma. Bien. Primero, que como esta información va a ser inmutable, este método tiene que ser estable. ¿Qué significa que se va a instanciar una sola vez? Es algo similar a lo que veíamos con los atributos. Vamos a hacer de frente el return. Miren, utilizamos aquí un método llamado interval. Y miren, antes de continuar, miren cómo funciona interval. ¿Qué les parece? Miren los parámetros de interval. Interval, primer valor, 0. Segundo valor, time unit, punto, days. ¿Qué creen que significa eso? A ver, ¿qué pasaría si aquí, fíjense compañeros, le coloco 1? Como que tiene un poco más de sentido, ¿no? Interval 1, time unit days. ¿Qué significa? Cada día. O una vez al día. Una vez al día. Eso. Entonces aquí, miren, no le voy a poner days, le voy a poner seconds. Y no le voy a poner 1, le voy a poner 3. Ya. Todavía falta, ¿ya? Todavía falta, pero quiero que entiendan esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos enviando observables cada 3 segundos. Cada 3 segundos. Por eso tú dices, cada día. Si le pones 7 days, cada semana. 30 days, cada mes. O sea, esto literalmente está hecho para periodos de tiempo bien largos y bien variables también. Entonces ahí le estoy poniendo cada 3 segundos. Un poquito para que sea similar al anterior. ¿Qué tipo de unidades tiene? Segundos, minutos, días. No, minutos no tiene. Segundos, días y el otro. Había uno que era era como que eterno. Sí. Ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, me agarraste ahí la variable. Pero la próxima semana vamos a ver un último caso y ahí lo vamos a hacer. Sí, es eterno. O sea, era como que una unidad tan grande que se entendía como que era. Se hacía una sola vez. Sí. O sea, por eso le decía eterno. Bueno,
Ya, ok. Listo, chicos. Entonces vamos ahora con map. Vamos ahora a poner una función lambda, que lo que nos va a hacer es crear una nueva instancia de clima. ¿Sí? Y vamos a hacer que esto nos devuelva 3 valores random. O sea, tenemos acá un float más random por 30. Esto es para la temperatura. Luego tenemos un float que nos va a devolver un más random de 100. Este es para la humedad. La humedad, acuérdense que se mide en porcentaje. Y luego tenemos aquí un más random de 1000. Esto. Listo. Ya quedó. Y ya quedó. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo aquí? Una función lambda que nos va a crear una nueva instancia de clima. No es complicado. Lo que estoy pasándole a clima son 3 parámetros. Y los 3 son aleatorios. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado al escribir porque es un poco diferente a lo que normalmente hacemos. Pero si se dan cuenta, cada parámetro es un aleatorio. Profe, ¿por qué le pones float? Porque el mat random que me devuelve. ¿Se acuerdan? String o double. Double, me devuelve un double. Entonces lo que estoy haciendo es parsearlo a float. Lo estoy restringiendo a float porque es lo que está en mi atributo, ¿no? Entonces, el primero de la línea 17, el primero corresponde a la temperatura. El segundo corresponde a la humedad. Y el tercero corresponde a... ¿Cuál era el tercero? Ah, la presión atmosférica, ¿no? A la presión atmosférica. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, estamos creando ahí 3 elementos para poder instanciar a la clase clima. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso del intervalo es prácticamente como una pausa, ¿no? Sí, el interval lo que está haciendo es decirte que estos observables, que son... Se van a matar. Se van a mandar, se generan y se mandan cada 3 segundos. Eso. O sea, si te das cuenta, estamos desacoplando la lógica de la clase principal. Porque en el anterior, esto estaba en la clase principal, el que recibía y el que enviaba. Entonces, el que envía lo estamos colocando acá y tiene su propia lógica y como ves, el RxJava tiene eso. O sea, te lo genera solito. Ahora, lo chévere es que aquí, ¿a quién estás llamando? Cuando pones clima, ¿a quién estás llamando? ¿Esto qué cosa es? ¿La clase o el constructor? Claro, es el constructor de la clase, correcto, no, es la clase. Perdón, es el constructor. ¿Y en el constructor qué puedes hacer? Literalmente cualquier cosa. Entonces, como le decía hace un rato a Tomás, es un reto académico bien simpático porque tienes un sinnúmero de posibilidades de cosas que puedes hacer. Y aquí, ¿cuántos objetos estoy generando? Ya lo estoy poniendo jazz. ¿Cuántos objetos estoy generando aquí? Infinito. Claro, literalmente. Todos los que pueda generar cada 3 segundos. Eso es lo que estamos haciendo. Bien. Ahora, vamos a hacer algo más interesante que... Estamos a tiempo, ya sí, estamos a tiempo todavía. Vamos a hacer algo más interesante, chicos. Y vamos a crear un nuevo sensor, porque cada uno de estos es un sensor. Vamos a crear otro sensor porque me interesa que vean cómo pueden trabajar con el interval. Eso les va a servir bastante. Vamos a poner aquí, creamos un nuevo sensor. Ya, y ponemos aquí, otra vez, que este método observable va a devolver una lista de observables. Y aquí le vamos a llamar getClimaExtreme, para variar, para cambiarlo respecto del anterior, para diferenciarlo del anterior. ¿Ya? getClimaExtreme. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a poner aquí observable.interval
Y el intervalo que vamos a usar acá va a ser así. Miren. Desde el minuto cero, desde el primer minuto cero, genera 10 emisiones después de 2 segundos cada 2 segundos. Y el time unit sería seconds. Ahí está. Terminando lo pongo como comentario. ¿Sí? Empezando desde el primer segundo, desde el segundo cero, genera 10 emisiones. Aquí son eternas, aquí son continuas. Aquí le estoy diciendo hasta 10. Pasado 2 segundos, cada 2 segundos. O sea, esta es una sobrecarga del interval, bien interesante también, porque no necesariamente tendría que ser eterno, sino que podríamos generar algunas variantes, ¿no? Bueno, y vamos a copiar esto para no tener que escribirlo de nuevo. Por acá. ¿Ah? 0,1022. Está bien. 1022. A ver, aquí vamos a hacer algunos cambios aquí. Como es un clima extremo, vamos a ponerle aquí otros valores. 500. El extremo observable. Ah, ya. Perdón, chicos. Aquí me he equivocado. El método no es interval, es interval range. Corríjanlo eso, por favor. Disculpen, es otro método. No es una sobrecarga, me equivoqué. No es una sobrecarga, es interval range. Y aquí les voy a colocar qué significa cada cosa. Por ejemplo, acá, en interval range, hemos puesto esto, ¿no? Seconds. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Genera 10 emisiones después de 2 segundos con una frecuencia de 2 segundos. Iniciando desde el segundo 0. El primer valor, que es 0, me dice desde dónde inicio. Me dice desde dónde inicio. Inicio desde 0. ¿Cuántos valores voy a emitir? ¿Cuántos valores se van a generar? Se van a mandar 10. ¿Después de cuánto? O sea, ¿cuándo inicio? ¿Cuándo inicio? Estamos en 0 y después de 0, ¿cuánto tiempo pasa? 2 segundos. ¿Y cada cuántos segundos voy a mandar uno nuevo? Cada 2 segundos. Eso es lo que hace el interval range. Bueno. Ya está bien. ¿Cuál entonces indica el impacto? ¿El segundo? La frecuencia. Este es el que, a ver, empiezas en 0, Vas a mandar mandas 10 después de 2 segundos. Ajá, ese es el que inicia, ¿no? Después de 2 segundos. Y el segundo 2 es la frecuencia, cada 2 segundos. Ya. Bien, chicos, vamos a la clase principal. El próximo lunes tenemos otro tema, sí, pero vamos a realizar un ejercicio más para culminar con lo que estamos haciendo. Ya recuerden que la tarea solo se entrega, la tarea no se expone.
precisamente para poder priorizar el avance en el curso. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer en el main la suscripción. Clic observable, punto get clima, y aquí ponemos subscribe. Vamos a suscribir. ¿Ok? Vamos a suscribir. Subscribe. Bien. Vamos a colocar aquí, dentro del subscribe, new, observer, bien, ahí, new observer clima, ya está. Ahí está. Bien, vamos a importar aquí, a ver. Import ReactiveX Java R Java 3, ahí está, lo que estamos importando. Bien. Y miren lo que sale. Implement all abstract methods. ¿Qué pasó, profe? Lo que pasa es que estamos invocando a una interfaz y vamos a implementar sus métodos abstractos. Y miren lo que sale. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las láminas? On subscribe, on next, on error, on complete. O sea, ¿qué va a pasar cuando ocurran estos eventos? Aquí me falta un puntico, perdón. Ya está. Y teóricamente esto ya está hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es personalizar e indicar qué va a pasar en cada uno de estas condiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo lo demás ya está hecho, como pueden observar. Bueno. Termina con paréntesis punto. Un segundo. ¿Ya está? Bien, vamos a programar ahora lo que va a pasar en cada una de estas condiciones. Cuando nos suscribimos, cuando encontramos un nuevo dato, cuando hay un error y cuando termina. Complete es cuando termina. Bien, entonces, nos dice acá, on subscribe, disposable de. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, vamos. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje que nos dice suscrito a las actualizaciones del sensor TIM. Solo eso. Está suscrito a las actualizaciones del sensor TIM. O sea, estamos iniciando el monitoreo. Estamos iniciando el monitoreo. Luego tenemos por aquí on next. ¿Qué es lo que va a pasar cuando encontremos una nueva actualización? Ponemos aquí nueva actualización del TIM. Y pongo aquí más TIM. ¿Sí? Pero el clima, aquí está como un objeto T, lo vamos a poner como objeto clima. Más sencillo. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay un error? Si hay un error, muestro un mensaje. Error en el sensor. Hay un error en el sensor. Bien. Y en onComplete, cuando ya terminó, o sea, cuando ya termina de emitir el observable, ponemos aquí un mensajito que diga reporte completado, no hay más actualizaciones. Y listo, con eso se termina la implementación del observable.
Claro, no están pasando. Ya está. Listo, chicos. Ahora, vamos a hacer algo más. Aquí. Vamos a hacer algo más. Vamos a llamar con un try catch. Quiero hacer una pausa para que esto se pueda ver. Thread.sleep. Y vamos a colocar aquí, miren, que esta pausa va a ser el máximo valor de un dato tipo long. Vamos a hacer que esto dure lo más que se pueda. Teóricamente, lo que he colocado en la línea 43 es un valor eterno. Es un valor muy alto. O sea, esto, ponerle aquí, es la duración vigencia del índice. Ya está. Duración o vigencia del índice. Bien. Y voy a ir ejecutando mientras voy pasando esto. Eso no No va a acabar nunca. hasta que haya algo que lo refiere. Y mira, en teoría es eterno porque estoy solamente utilizando el primer sensor, que es cada 3 segundos. Mira, está generando, cada 3 segundos está generando. Y como el hilo no va a caducar nunca, porque le he puesto una duración de max value long, que es literalmente eterno, esto va a seguir y seguir y seguir hasta que lo... Voy a compartir el código, chicos. Y sé que esta parte lo hemos hecho un poquito más rápido, pero vamos a trabajar un caso más el próximo lunes. No se preocupen, antes de ver el tema de la semana, ¿ya? Un ratito voy a pasar lista, antes que caduque también el InfoCID y no pueda registrar. Y luego atendemos algunas consultas que pudieran. Ya. A ver, atentos a la lista, por favor, compañeros. A ver. Acero. Está Acero. Andía. Gabriel Andía. Está. Bolaños. Bien, Diego. Castro. Daniel. Bien, Daniel. Chaparro. Bien, Renato. Cienfuegos. Mauricio Cosar. Nicolás Cueva. Cueva. Presente, profesor. Bien, Miguel. Custodio. Presente, profesor. Bien. Dávila. Bien. Garay. Garay. Garay Mesa. Tommy. Granda. Francisco. Presente, profesor. Bien. Hernández. Hernández. Guamán. Brian Guamán. Infante. Luciana. Presente, profesor. Bien, Luciana. Luis Jiménez. Bien. Ángel Machuca. Bien. Omar Morales. Bien. Yomira Fari. Yomira. Henry Quicaño. Henry. Matías. Matías. Listena. Listas por atrás, muy bien. Y Diego Velasco. Listo. Muy bien, Diego. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver.
Entonces, como pueden ver, mientras estaba registrando la asistencia, miren, esto sigue generando sigue generando y sigue emitiendo y seguimos recibiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente llamando el toString para mostrarlo. Cada 3 segundos está generándose un nuevo grupo de elementos de clima. Cada 3 segundos. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos creado, a ver, vamos a dejar que siga corriendo. Nosotros hemos creado, en clima observable, hemos creado dos sensores, getClima y getClima extremo, ¿sí? Y aquí, en la clase cliente, que es la clase principal, únicamente estamos utilizando getClima. Entonces, la próxima semana vamos a empezar con este mismo ejercicio que ya está terminado, pero le vamos a agregar algo más. Vamos a hacer que los dos sensores trabajen al mismo tiempo. O sea, vamos a hacer una llamada a getClima extremo. Y van a ver cómo se van a intercalar la atención de la consola. Pero les voy adelantando, lo que vamos a experimentar y lo que vamos a ver es que cada uno de los sensores va a ir por su propio hilo. ¿Y quién va a manejar esos hilos? RPillado. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver el día lunes. ¿Sí? Y como pueden ver, los datos se siguen generando, entonces la lógica es, el observable emite y el suscriptor recibe y gestiona. ¿A qué me refiero con gestionar? Que te dice exactamente lo que vas a hacer con la información que está recibiendo. ¿En qué forma lo está mandando, profe? En este caso lo está mandando como objetos de la clase clima. En el caso anterior, en el primero que vimos, lo estaba mandando como objetos de la clase usuario. En el primer ejemplo que vimos, era una cantidad específica, pequeña inclusive, de objetos. Por eso utilizábamos Jazz. Pero aquí estamos trabajando literalmente con una cantidad incierta, indeterminada de datos, que en teoría podrían ser hasta eternos. O sea, no tienen un fin. ¿Ven? Se sigue. En el primer caso, en el primer sensor, le hemos puesto que emita cada 3 segundos. O sea, no hay un límite. En el segundo sí. ¿Cuántos pusimos? 10, ¿se acuerdan? 10. Eso lo vamos a probar ya el día lunes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el segundo? Que a los 10 se para. Porque hasta 10 le hemos puesto que genere. Este no le hemos puesto ningún límite. Por lo tanto, seguirá y seguirá y seguirá emitiendo. ¿Bien? Listo, chicos. Esa es la programación reactiva. Estamos mezclándola con la programación funcional. Como ven, difícil no es, la lógica no es complicada. Un poquito acostumbrarnos a la manera de escribir las funciones lambda, pero no es nada del otro mundo. Bien, ¿algún comentario, pregunta final antes de retirarnos, por favor? A ver, chicos, por aquí. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Listo. Compañeros de Zoom, ¿tendrán alguna consulta, por favor, antes de irnos? ¿No? Ya. Ok, listo, chicos. Entonces, con esto terminamos. Muchas gracias también por su presencia, por su participación. Y bueno, nos estamos viendo Dios mediante el día lunes. El día lunes recuerden que también la clase es híbrida. Así que si desean conectarse por Zoom, también lo podrán hacer. Sí hay sesión de Zoom para el próximo lunes. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vemos. Igual la lógica